Está con nosotros César Azabache, abogado, penalista y además una persona que se ha tomado la molestia de estudiar el tema Odebrecht y de hacer cálculos y decir, bueno, ¿cuánto nos debe Odebrecht? El total del soborno, lo que ellos quieren pagar, que son los 66 millones, el procurador lanzó una cifra hace poco que causó tremendo susto. Hasta el presidente dijo, ese procurador no me ha consultado. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Mabel. Muy buenas noches. ¿Cuánto es lo que debería ser? ¿Qué es lo justo? ¿El sistema peruano está preparado para esto? ¿Cómo entender una reparación civil? ¿Se incluye dentro de los juicios? ¿Es parte de la negociación con la colaboración eficaz? Nos enredamos un poco en esta maraña. Sí, eso debería ser menos complejo de lo que ha comenzado a ser. A ver, miremos este caso en el plano internacional. ¿Cuál es el país de referencia? El Brasil. ¿Qué ocurre en el Brasil? Bueno, en el Brasil Odebrecht ha reconocido haber obtenido ganancias ilícitas por 1.400 millones, estamos incluyendo en el paquete a Braskem, una empresa vinculada a Odebrecht, y en consecuencia ha aceptado pagar compensaciones por 2.800 millones de dólares. Ajá. El doble de los 1.400 millones reconocidos como ganancias ilícitas. En el Perú, o respecto al Perú, Odebrecht hasta ahora ha reconocido haber obtenido ganancias ilícitas por 143 millones de dólares. Atención con esa cifra, porque en todo el año que ha ocurrido, la Procuraduría, por cierto, esta Procuraduría tiene solo 4 meses en el cargo, nadie ha auditado la cantidad declarada. Nadie sabe en este momento. Esto es la versión de Odebrecht y punto. Y punto, sin revisiones. Pero si aplicáramos la regla brasilera, que ya está establecida, ese acuerdo está en marcha, entonces, por lo menos, la compensación mínima esperable equivaldría al doble de esos 143 millones. Son 286 millones de dólares. Ahora, el todo doble hace suponer que de la podría, ganancia ilícita. Sí. La pregunta va porque, claro, el doble de la ganancia ilícita, pero entiendo que la Procuraduría ha hecho esfuerzos también por ejemplo, habla de un daño patrimonial, que es decir, lo que se puede contabilizar fácilmente, y habla de otro daño que es inmaterial, como el daño a la imagen del país, por ejemplo. ¿Cómo valorizamos el daño? Es decir, Odebrecht, o por estar inmersos en el caso Odebrecht, el nombre del Perú ha circulado y ha estado en todos los diarios del mundo, ¿no? Presidente Toledo, prófugo de la justicia por haber pedido tanto de Odebrecht. Odebrecht declara que también sobornó a tantos. ¿Y eso ha circulado y eso se puede monetarizar? Excelente pregunta, porque sí, nuestro sistema judicial, es cierto, acepta que los daños inmateriales se pueden expresar en dinero incluso cuando afectan al Estado. Por eso hay procuradurías para lavado de activos, para narcotráfico, y en el tema de corrupción eso también está establecido. Déjame, sin embargo, hacer una breve nota. Sí. Esta cifra que cité recién, los 143 millones de dólares en ganancias ilícitas y la regla de multiplicarlas por 2 para compensar los estados, creo que deja completamente claro, y esa es la intención de la regla, que 60 millones es una cantidad absurda, ridícula. Pero tienen una historia. 60 millones se supone que son más o menos el doble de los sobornos. Bien, esa es una historia falsa. Los sobornos eran 29 millones en las declaraciones de diciembre del 2016. Pero si uno repasa las cifras de los casos que han empezado a descubrirse en diciembre de 2016, en las declaraciones de Washington, Odebrecht solo hizo referencia al Metro de Lima y a las IRSAs. Entre el Metro de Lima y las IRSAs, los sobornos suban 28.1 millones. Solamente son dos proyectos. ¿Y cuántos son los proyectos comprendidos? Ya a este momento hay 5. Y si sumamos los casos de elecciones, la cifra ahora en discusión sobre la mesa está ¿Casos por de elecciones encima, se refiere a financiamiento de campañas? Financiamiento de campañas. Está la no revocatoria en Lima, está la de Humala y Nariño. En este momento el número es 44.3 millones. ¿En sobornos? En sobornos. Al momento. Solo hablando de dinero al momento. Saltó de 29 a 44. A 43, de modo que también Perdón, 43, yo estoy sacando más. Sí, de modo que 44.3. De modo que las cifras de base de diciembre del 2016 no son tampoco por sí mismas confiables. Si los 29 millones se convirtieron en 44.3, ¿en cuánto se van a convertir los 143 millones de ganancias ilícitas cuando sean finalmente auditados? O sea, de pronto el procurador llega. De pronto y el procurador llega. Y vamos a llegar exactamente a ese punto. Entonces, 60 millones no tiene ningún sentido, ¿no? Además, 60 millones equivale, esto es muy curioso, ¿no? Pero el número en realidad entra a las discusiones porque en febrero del 2017 la procuradora Ampuero
se presentó en una audiencia del caso Irsa Metro y anticipó que provisionalmente iba a pedir como reparación referencial, fue muy clara en decir referencial, 200 millones de soles, 60 millones de dólares. Claro. Odebrecht entonces saltó a la mesa y dijo, bueno, esa cifra me gusta, quiero negociar. La Procuradora de Pueblo se dio cuenta que no puede negociar con esa cifra y ese es el momento del entrampamiento. Más allá de las cifras, no una pregunta de fondo muy interesante. Barata está a punto de hablar con los fiscales. El tema de la Procuraduría y de los cálculos que haga, ¿en algún momento ha sido obstáculo o ha debido hacer peligrar la declaración de Barata? Porque Procuraduría sostiene, estos son líneas paralelas. El señor Barata negocia con la Fiscalía su situación como individuo y su responsabilidad penal, y la Procuraduría lo que hace se suma al proceso llevando una cifra como afectado, representando los intereses del Estado y exigiendo una reparación civil. Claro, son paralelas porque este es uno de los grandes desórdenes que tienen nuestras leyes. Odebrecht no podría decir, oye, Barata no habla si no me rebajas la cifra de la reparación. No puede, menos si comienza a sentarse en esta suerte de inexistente mesa fija de negociación con una cifra tan ridícula como 60 millones, ¿no? En este marco en el que, por lo menos, para empezar a hablar en serio, tendríamos que estar hablando de 286 millones de dólares. Claro. Para comenzar a hablar. 286 más los 44 del soborno. No. Es que los 44 millones son sobornos. Los sobornos no son base de cálculo de reparación, son el crimen. El crimen. A ver, hay que entender esto con claridad. En la justicia penal, esto pasa en la peruana y en algunas otras en Sudamérica, no pasa en los Estados Unidos, las cosas funcionan como si hubiera dos juicios a la vez. El crimen se castiga con una pena y los daños se reparan con un pago. El crimen son los 29 millones en sobornos, pero los daños son las consecuencias que el soborno ha producido en el relajamiento de los controles del Estado. Entonces, porque sobornaron, esto es un ejemplo, en el Metro de Lima, por ejemplo, resulta que algún funcionario dejó pasar una ampliación de plazo sin controlar los fundamentos. Daño. Porque sobornaron en la CIRSA, algún funcionario aprobó sin ningún control. Daño. Correcto. Una ampliación. Y así. Daño. Y vamos sumando los daños. Porque hay que rearmar todo ese sistema. Claro, y sigamos con los números que tienen cierta magia, ¿no? En enero del 2017, cuando la Contraloría General de la República se presentó al Congreso a mostrar su primera estimación de daños, ¿cuál fue la cifra que exhibió? 283 millones de dólares. Casi lo mismo que el doble de las ganancias denunciadas por Odebrecht. Ahora, las dos vías. En efecto, en nuestro país, porque nuestro país tiene muchas reglas mal hechas, la reparación civil la ve el procurador, mientras la Fiscalía ve castigos y penas. Y eso, por supuesto, le complica las cosas a Odebrecht y a la propia Fiscalía y a la propia Procuraduría, pero ese es nuestro sistema legal. Ahora, además, una cosa es Barata y otra cosa es Odebrecht. A veces confundimos y decimos, ok, Barata, si habla Barata, ¿por qué tendría la empresa, en cualquier caso, que beneficiarse? Se está hablando de un individuo. Pueden haber conexiones, pero al final del día la cuestión está en, no se puede condicionar la colaboración eficaz de Barata si la propuesta de Odebrecht de reparación es tan ridícula como 60 millones. Ajá. Estamos en un extremo en el que, desde mi impresión, desde fuera de la escena, lo que veo es más bien una suerte de posicionamiento agresivo en la negociación, una suerte de toma y daca, de condicionamiento, que una negociación propiamente abierta. ¿No siente que como ellos tienen la información están tratando de ponernos contra la pared? Porque, oye, si yo no te cuento quién es corrupto en tu país, tú no vas a llegar nunca a saber. Sí, claro, y no hay que asustarse porque de eso se tratan las negociaciones, ¿no? Una colaboración eficaz, las delaciones premiadas, no se negocian de buena fe. Estamos negociando con gente que ha cometido crímenes y que quiere ventajas a cambio de las evidencias que entrega. Ahora, cuando el gobierno ahora propone este proyecto de ley donde se incluye a las personas jurídicas, a las empresas, como colaboradores eficaces, se puede ampliar, ¿qué quiere decir exactamente esa figura? Bueno, quiere decir que se han dado cuenta que hay varios agujeros en nuestro sistema. ¿Le parece un buen un avance? Pero por supuesto, por una razón básica, es que las empresas ya son prácticamente responsables penalmente, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, se resolvió un agujero enorme que tenía nuestra legislación, porque nuestras reglas penales no tenían multas para las empresas que se involucran con crímenes. Y en otros países sí. Pero por supuesto. O sea, eso pasó en Estados Unidos, por ejemplo, se aplicó una multa. Exacto, y las multas siempre son mecanismos más sencillos de trabajar que las reparaciones propiamente dichas. Eso por una razón. Si uno calcula el daño justo que produce un crimen, puede llegar a cifras astronómicas, como las que se observan en las condenas a Guzmán Reynoso, al propio Montesinos,
al propio Fujimori, a Marta Guatay, no estoy comparando, estoy hablando de los casos en los que las reparaciones civiles resultan astronómicas al extremo que todos sabemos que no se van a pagar. Pero ese no debería ser el criterio, lo leí en un artículo suyo. Exacto. Lo que es decir, si él puede o no puede pagar, ese no es otra un punto cosa, a considerar en lo que yo estime. Exacto, pero el número que sale, ese es mi punto, cuando se calcula una reparación justa puede ser astronómico. Lo que ocurre es que el sistema legal tiene dos vías para discutir los daños. La reparación justa, que se puede obtener en 10 años de juicio, o en 15, o en 5, en el futuro, y que por tanto no vale lo que sus números indican, y la reparación equilibrada en tiempo presente, a valor actual. Una indemnización que se podría cobrar quizás en 10 años por 1.000 millones puede valer en tiempo presente, a valor presente, la mitad, el 75% o el 35%. Claro, lo importante es que lo vamos a tener hoy. Hoy y no en el futuro. Igual que cualquier deuda. Si yo te debo a ti, Mávila, imagina, si te debo 100, pero te los voy a pagar en 10 años, puede ser más importante para ti que hoy 50. Te pague 35 o 50. Dame 50 y cerramos. Entonces no hay que aterrarse con los números de la Procuraduría. La Procuraduría dice, en su cálculo, la reparación justa son 1.000 millones hasta ahora. Pero eso no significa que en una negociación solo va a poder trabajar con 1.000 millones si los plazos no son los largos plazos de 10 años de los procedimientos judiciales, ¿no? Muy bien, doctora Sabache. Nos ha aclarado algunas figuras importantes, sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? Porque este año vamos a tener Odebrecht en agenda, pero hasta por gusto, seguramente. Y ojalá resolviendo y cerrando los capítulos que están pendientes. Y cerrando los capítulos. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, rápidamente ha tuiteado Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular. Vamos a ver qué nos ha dicho. Si me acercan el monitor, señores, por favor, para poder leer bien. Muchas gracias. No soy economista, pero las largas sesiones que nos tomó ver la modificación del decreto 003 me permiten asegurar que no es un tema sencillo. La verdad, no confío en el Ejecutivo. Su primer decreto y sus decretos legislativos me han enseñado a desconfiar. Mi declaración no ha sido obstruccionista. Al contrario, como siempre, he dicho que el Parlamento hará su trabajo, pero presionarnos para que en 3 días hagamos lo que no pudieron en un año no me parece adecuado. Válido también preguntarle al Ejecutivo por qué tardó tanto si ya conocíamos hace rato del vencimiento de este decreto. Y otra cosa, antes de terminar el programa, nada más, nos llega información también a través de las redes importante. El congresista Becerril me preguntó, me dijo en algún momento, a ver, ¿qué no hemos aprobado? Bueno, aquí un amable televidente me dice, ojo, no aprobaron ¿dónde está el número? El decreto, el proyecto de ley 1718 para aprobar expropiaciones y facilitar la inversión en el país. Ahí está, la deuda pagada con el congresista Becerril. Gracias, quédense con Noticias a las 10. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.